Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Can Yaman y Demet Özdemir noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Cuando el médico de Demet Özdemir reveló los resultados de las pruebas, Can Yaman rompió a llorar. La sala del hospital estaba envuelta en un silencio inquietante. Demet Özdemir esperaba con calma, aunque en el fondo de su corazón sentía una mezcla de incertidumbre y esperanza. A pocos pasos de ella, Can Yaman caminaba de un lado a otro sin poder ocultar su nerviosismo. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, el médico abrió la puerta con una carpeta en la mano. Su expresión era seria, lo que hizo que el corazón de Can latiera con más fuerza. Tomó la mano de Demet y respiró profundamente mientras esperaban las palabras que cambiarían aquel momento. Ya tenemos los resultados de las pruebas, dijo el médico con voz tranquila. Durante unos segundos nadie habló. El silencio pesaba más que cualquier respuesta. Can miró a Demet intentando transmitirle fuerza, aunque él mismo sentía que las piernas le temblaban. Entonces el médico sonrió. Las pruebas muestran que todo está bien. No hay nada de qué preocuparse. Ha sido un gran susto, pero pueden quedarse tranquilos. En ese instante Can cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer sin poder contenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un inmenso alivio. Abrazó a Demet con fuerza mientras repetía una y otra vez: gracias, gracias por estar bien. Demet, emocionada, también rompió a llorar. Ambos comprendieron que la salud y la tranquilidad eran mucho más valiosas que cualquier éxito profesional o reconocimiento. Al salir del hospital caminaron en silencio bajo la luz del atardecer. No necesitaban decir muchas palabras. A veces, un abrazo sincero expresa mucho más que cualquier discurso. Aquella experiencia les recordó que la vida puede cambiar en un instante y que cada momento compartido con las personas que queremos es un regalo. Esa noche, mientras observaban el cielo lleno de estrellas, hicieron una promesa: disfrutar del presente, valorar cada día y no dejar que el miedo les robara la felicidad. Porque, al final, las lágrimas de Can no fueron una señal de debilidad, sino la prueba de que el amor, la preocupación y la esperanza pueden convivir en un mismo corazón. Historia de ficción inspirada en el título. Una tarde lluviosa, Demet Özdemir y Can Yaman llegaron al hospital para recoger los resultados de unas pruebas médicas de rutina. Ninguno de los dos imaginaba que aquellos minutos de espera les parecerían tan largos. Can caminaba de un lado a otro por el pasillo mientras Demet intentaba mantener la calma con una sonrisa. Todo saldrá bien, le dijo ella. La puerta del consultorio se abrió lentamente y el médico los invitó a entrar. El silencio era absoluto. El médico revisó el informe durante unos segundos y finalmente levantó la vista. Tengo buenas noticias. Los resultados son excelentes. Todo está perfectamente. Demet respiró profundamente como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Can, incapaz de contener la emoción, dejó escapar unas lágrimas de alivio.
Pensé en todos los escenarios posibles, dijo con la voz entrecortada. Me alegra saber que estás bien. Demet le sonrió y lo abrazó con fuerza. A veces el miedo nos hace olvidar lo valiosa que es la tranquilidad. Al salir del hospital, ambos decidieron dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del momento. Caminaron bajo la lluvia entre risas, agradeciendo que la incertidumbre hubiera terminado de la mejor manera posible. Aquella experiencia les recordó que la salud, la esperanza y el apoyo de las personas que queremos son los verdaderos tesoros de la vida. Esta historia es completamente ficticia y no está basada en hechos reales. Historia de ficción inspirada en el título. Esta historia es completamente ficticia. No está basada en hechos reales. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Demet Özdemir y Can Yaman llegaron al hospital para conocer los resultados de unas pruebas médicas de control. El ambiente era tranquilo, pero la espera parecía interminable. Can observaba la puerta del consultorio sin apartar la vista. Aunque intentaba mantenerse fuerte, el silencio aumentaba su inquietud. Demet, sentada a su lado, le dedicó una sonrisa serena. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, dijo con voz suave. Unos minutos después, el médico salió con una carpeta en la mano. Ya pueden pasar. Dentro del consultorio, el especialista revisó los informes una vez más antes de hablar. Quiero felicitarlos. Todos los resultados son normales. No hemos encontrado nada preocupante. Pueden marcharse con total tranquilidad. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Can respiró profundamente y sintió como toda la tensión acumulada desaparecía de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, sin poder evitarlo, abrazó a Demet con fuerza. No sabes cuánto miedo tenía, susurró. Demet le sonrió emocionada. Lo importante es que todo ha salido bien. El médico observó la escena con una sonrisa y añadió: a veces el mayor tratamiento es contar con alguien que nos apoye en los momentos difíciles. Al salir del hospital, ambos decidieron aprovechar el resto del día para caminar junto al mar. Hablaron de sus sueños, de los proyectos que aún querían realizar y de lo importante que era valorar cada instante. Mientras el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, Can miró a Demet y dijo: hoy entendí que la vida puede cambiar en un instante. Por eso quiero disfrutar cada día con una sonrisa. Demet tomó su mano y respondió: el futuro siempre da un poco de miedo, pero cuando hay esperanza y personas que te acompañan, cualquier camino parece más sencillo. Los dos continuaron caminando mientras el cielo se teñía de tonos dorados. Aquella jornada, que había comenzado con incertidumbre, terminó convirtiéndose en un recuerdo lleno de gratitud, esperanza y optimismo. Historia de ficción inspirada en el título. Esta historia es una obra de ficción. Los acontecimientos y diálogos son completamente imaginarios. La mañana había comenzado con una extraña mezcla de esperanza y nerviosismo. Demet Özdemir y Can Yaman aguardaban en la sala de espera de una clínica donde recibirían los resultados de unas pruebas médicas de rutina. El silencio entre ambos no era incómodo. Bastaba una mirada para comprender todo lo que sentían.
Khan respiró hondo y tomó la mano de Demet. Pase lo que pase, estaremos bien, dijo con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación. Demet respondió apretando suavemente su mano. Lo sé, gracias por estar aquí. Pocos minutos después, el médico apareció con una carpeta en la mano y los invitó a pasar al consultorio. Los segundos parecían eternos mientras el especialista revisaba cuidadosamente cada hoja. Finalmente levantó la vista y sonrió. Tengo buenas noticias. Todos los resultados son normales. No hay ningún motivo de preocupación. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Khan cerró los ojos y sintió como toda la tensión desaparecía de golpe. Sin poder contener la emoción, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No lloraba de tristeza, lloraba de alivio. Demet se acercó y lo abrazó con fuerza. Ya pasó, todo está bien. Khan sonrió entre lágrimas. Pensé en tantas posibilidades. Ahora solo quiero agradecer que todo haya salido bien. El médico observó la escena con una expresión amable. La salud nos recuerda lo importante que es valorar cada momento de la vida. Al salir de la clínica, el cielo estaba despejado. Decidieron caminar sin rumbo por un parque cercano. Hablaron de los sueños que aún querían cumplir, de los viajes que deseaban hacer y de todas esas pequeñas cosas que muchas veces se dejan para después. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Khan miró a Demet y dijo: Hoy entendí que la felicidad no siempre está en los grandes éxitos. A veces consiste simplemente en escuchar que todo está bien. Demet sonrió, y en tener a alguien con quien compartir ese momento. Ambos siguieron caminando lentamente, disfrutando de aquella tarde que, sin esperarlo, terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más valiosos de sus vidas. Fin. Esta historia es completamente ficticia y no describe hechos reales sobre Demet Özdemir, Can Yaman ni ninguna otra persona. Historia de ficción inspirada en el título. Esta historia es completamente ficticia. No representa hechos reales ni la situación personal de ninguna persona. La lluvia caía suavemente sobre la ciudad cuando Demet y Can llegaron a la clínica para recoger los resultados de un chequeo médico rutinario. Aunque ambos intentaban mostrarse tranquilos, el silencio revelaba la tensión que sentían. Todo saldrá bien, dijo Demet con una sonrisa serena. Can asintió, pero no pudo ocultar la preocupación en su mirada. Habían sido días de incertidumbre, imaginando todo tipo de escenarios. La puerta del consultorio se abrió lentamente. Por favor, pasen, dijo el médico. Los dos tomaron asiento frente al escritorio mientras el especialista revisaba cuidadosamente el informe. Después de unos segundos que parecieron eternos, el médico levantó la vista con una sonrisa. Quiero darles una buena noticia. Los resultados son excelentes. Todo está dentro de los valores normales. Durante un instante, ninguno de los dos reaccionó. Can respiró profundamente y sintió que todo el peso que llevaba sobre los hombros desaparecía. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Gracias, susurró con la voz entrecortada. No imaginan el miedo que tenía. Demet tomó su mano y sonrió emocionada. Lo importante es que todo terminó bien.
El médico añadió, a veces la incertidumbre pesa más que cualquier diagnóstico. Lo importante es que ahora pueden marcharse tranquilos. Al salir de la clínica caminaron sin prisa por un parque cercano. El cielo comenzaba a despejarse y un rayo de sol iluminó el sendero. Creo que hoy aprendimos una gran lección, dijo Khan. ¿Cuál?, preguntó Demet. Que nunca debemos dar por sentado un solo día de nuestra vida. Demet asintió. Y que los momentos difíciles nos recuerdan cuánto valor tienen las personas que caminan a nuestro lado. Ambos siguieron caminando mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados. Aquella jornada, que había comenzado con incertidumbre, terminó convirtiéndose en un recuerdo lleno de esperanza, gratitud y nuevos sueños. Fin. Esta historia es una obra de ficción creada únicamente con fines narrativos. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.